Le damos la bienvenida formalmente. Mi nombre es Homero, licenciado Homero Aro, para hacerlo más formalmente. Ricardo Vila, licenciado. Somos quienes, junto con otros profesionales, estamos llevando adelante una serie de conferencias que tiene varios años. Muchas personas ya vienen, por lo menos, ¿quién vino al menos una vez? Ok. Si no le pagamos a la gente que ya, para que levante por las dudas, nadie, ¿te imaginas? La idea de esto es una serie de conferencias donde las nombramos Hablemos de. Vamos a tomar algunos temas que a nosotros por lo menos nos convocan, nos causan a pensar, a estudiar, a compartir dentro del marco del psicoanálisis y no tanto. También va a haber médicos, vamos a convocar a gente, digamos, según la temática. Se las voy diciendo, ¿quieren? Después va a aparecer, ustedes saben que tenemos, bueno, esta actividad la auspicia, vamos a decir así, la Red de Psicólogos de Buenos Aires, que es una red asistencial, después Psicoanálisis Oeste, que es la página que es mía, donde, bueno, la idea es poder compartir. Si a ustedes les interesa este tipo de conferencias, se pueden meter en el Facebook, Psicoanálisis Oeste Conferencias, que es un grupo cerrado donde mandan la invitación, les damos el ok y van teniendo las grabaciones de Sebastián y de Ricardo, que van, por lo menos las del 2018. Así que están disponibles ya casi todas. ¿Están todas? Están todas las del año pasado, así que si quieren... no, perdón, nos deben una todavía. Deben una a los chicos que están ahora diciendo, che, ¿qué le debemos? No sé, tengo culpa. Ahora está Ricardo, muy bien, caminando hacia la de izquierda. Bien, entonces, la idea de la conferencia, sí, voy a cerrar. Hoy viene gente. ¿Qué tal, Sil? Buenas tardes. Lo tenemos anotado, tenemos un grupo. La primera es culpa y vergüenza. La de abril, que voy a dar yo, se llama Síntomas contemporáneos en la infancia o en esta infancia que nos toca vivir. Después la tercera es la muerte, no va a venir nadie seguramente. La muerte según la medicina. Elegimos el título de la muerte porque el título de duelo está como muy usado. Y muchas veces se va a charlas de duelo y se habla de la muerte. Entonces elegimos el título correcto, digamos. Bueno, va a hablar médicos, la medicina que dice sobre la muerte, el psicoanálisis, y estamos en tratativas de alguien que de la teología, ¿sí? Alguien religioso. Nos interesa intercambiar cosas con ellos, ¿sí? Hoy vamos a hablar bastante de eso. Después se lo doy hasta el mes de junio. Después la insatisfacción. ¿Le suena? No, digo, es la última hasta cuando estamos de todo satisfechos hasta mitad de año. Bueno, esta, para no andar ocupando tiempo en eso, voy a pasar a empezar a exponer. Me toca la parte de la culpa, un tema que es apasionante y complejo a la vez. Ricardo va a desarrollar toda la parte de la vergüenza. Él es más vergonzoso, yo más culpógeno, es así. No lo elegimos por azar, ¿no es cierto? Es decir, bien. Significante nos elige. Tal cual. Vamos a empezar tomando los lineamientos de lo que vamos a tomar y dónde vamos a transitar, para luego volver a ellos. ¿Entiendes? Son como ideas centrales. Partimos de un supuesto de que la culpa y la vergüenza de hoy no es la misma quizás de nuestros padres o nuestros abuelos o de la época de Freud. Por lo cual nos pensamos cuál es el estatuto de la culpa en la actualidad. Eso es lo que nos orienta. Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con el discurso de la actualidad. Esto lo hablamos bastante el año pasado, pero no sé si les suena, hay que vivir la vida hoy y solo hoy ya. Y si no sos feliz, sos infeliz. 100%, o sea, camino y felicidad. ¿Se entiende? Es decir, hay un imperativo que empuja a que seamos felices. ¿Y si no quiero?
ahí se arma un problema, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, eso que parece algo que podemos todos identificar, no hablamos de la misma manera hoy que los papás. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene efectos en el discurso. Acá no hay ninguna cuestión personal, ni tampoco creamos una suerte de asociación y corporación que está en contra de nosotros, no, sino tiene que ver con el efecto del discurso. La otra es la infantilización de la adultez. Eso voy a hablar ahora cuando hable de la génesis de la culpa un poco. El imperativo de felicidad, los efectos de la infancia con respecto al orden parental. Es decir, la familia como tal cambia. Ya ahí no se habla de papá, sino de parentalidades. Quién cumple la función del padre y quién cumple la función de la madre. Entonces, eso crea otra dinámica, otras cuestiones y otros síntomas. Esto está muy conectado con la próxima conferencia que tiene que ver con los síntomas actuales de la infancia. Y acá ponemos que los sujetos pueden sufrir la culpa, pero cambia la presentación y la demanda. Es decir, no es igual. Hay gente menos culpable, más culpable. Bueno, habría que esto demostrarlo, pero en realidad cambia el estatuto. O sea, de dónde viene, cómo viene, de qué manera se presenta. De la misma forma la vergüenza, ¿no? Y el psicoanálisis en términos de dispositivo, ¿para qué serviría en esto? Como me decía Teresa los otros días, bueno, ¿sí? ¿Se puede tratar la culpa? Interesante pregunta, ¿no? Vamos, o la vergüenza, en el caso de que la vergüenza sea un síntoma. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Arranco entonces. Voy a ir por 3 preguntitas, porque tengo solamente 25 minutos. Entonces voy a tratar de ser lo más simple y preciso posible. Luego de eso, luego de que hablamos, me preguntan lo que necesitan o lo que vamos hablando, así tenemos un espacio para eso. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa voy a definirla muy sencillamente y a partir de ahí lo vamos a ir como complejizando. Voy a decir que es un sentir que se desprende del haber cometido una falta voluntariamente. ¿Coincidimos con eso? No. Bien. Ok. Sigamos avanzando entonces. Bien, muy bien. Dice, puede suceder que el sentimiento de culpa aparezca por un pensamiento. Pienso tal caso, uy, ¿qué estoy pensando? Entonces ya me agarra culpa. Un acto o la omisión de un acto, es decir, debería haberme casado con Elia, pero no. Entonces, y en ese momento, o sea, en tal caso la omisión de un acto es un acto. ¿Está bien? Si hablamos en el plano como la primera parte de la definición que tomé, ¿qué es un sentir? Bueno, el sentir básicamente viene de un mundo que es el mundo del humano. Básicamente, muchos me dicen, no, los animales sienten. Bueno, esto tendríamos que demostrarlo y ver si no tenemos ninguna, a no ser que un loro nos diga sentí culpa o vergüenza, ¿no es cierto? Que demos cuenta de eso. Pero podemos decir que el mundo del sentir es el mundo de las palabras. Las palabras y el lenguaje producen sensaciones. ¿Sí? Si vamos a la definición un poco más, es que la condición de ser parlante, seres que hablamos, nos hace entrar en un mundo, el mundo del sentir. Ahora, para que algo sea una falta, o estar en falta, uno debería evaluarlo, ¿correcto? Y para evaluarlo uno tendría que tener cierto ordenamiento moral. ¿Eso qué implicaría? Bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para cada uno. ¿Sí? ¿Vamos ahí? ¿Me siguen? Bueno, voy a hablar un poquito en nuestra sociedad, la occidental, que es la judío-cristiana, la culpa nos resuena bastante. Es decir, que es un sentimiento que casi como a partir de que somos civilización, o ¿qué tal? La culpa nos viene acompañando durante toda la existencia, por lo cual nos lleva a pensar un aspecto que tiene que ver con la culpa como estructural del ser humano. Eso voy a hablar ahora en un ratito. Y las manifestaciones de la culpa, lo fenomenológico. ¿Está bien? Entonces,
me puse a pensar, bueno, uno podría pensar la culpa desde lo jurídico, desde lo psiquiátrico, desde el psicoanálisis, inclusive desde la teología. Entonces, voy a hacer como a los jardineros, voy a empezar a limpiar todo y voy a como ir siguiendo un rumbo. Obviamente voy a ir al psicoanálisis, que es lo que me convoca y por lo menos me causa. ¿Sí? Entonces, me pregunté algo que es interesante, me parece. ¿Qué se siente cuando uno tiene culpa? Entonces empecé a ubicar tristeza, desánimo, apatía, frustración, autorreproches y tormentos. ¿Sí? Más o menos podemos, más o menos 3, 4 cosas más podemos agregar. ¿Sí? Es decir, podemos decir que en realidad es un sentimiento negativo, vamos a poner así, es un sentimiento negativo que uno lo puede, que puede producir malestar a la subjetividad, o sea, a cada uno. Y para eso creo que la culpa tiene gradaciones. Por ejemplo, no genera la misma culpa, por ejemplo, la traición de vida, vamos a decirlo así. Por ejemplo, tendría que haberme casado con ella y no me casé, o me casé por conveniencia. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo que se carga a partir de un acto durante toda la existencia. Eso tiene una gradación, grados. Que no es lo mismo, bueno, no le dije a mi mamá que de repente no llegué a tal hora. ¿Sí? No es la misma, o que puede producir el mismo malestar. ¿Entiendes? O sea que en los grados también depende de cada uno. Entonces, eso me lleva a pensar lo siguiente, esto que lo voy a desplegar, que el sentimiento de culpa es un sentimiento netamente ético. ¿Sí? Y por lo tanto remite a la relación del sujeto con la verdad. La relación del sujeto con la verdad. Esto parece medio complicado de explicar, lo vamos a ir desplegando. Que para mi gusto, la sociedad o la religión judío-cristiana toma la relación del sujeto con la verdad y lo llama culpa. ¿Está bien? O sea que eso le pone una significación, una valoración en la relación del sujeto con la verdad. Lo pongo así, por ahí no se entiende, pero seguimos con eso. ¿Cómo voy? ¿Bien? Paso a la segunda. Digamos, esto me lleva a pensar, ok, si la culpa es algo que es humano, uno podría decir, y no es un punto de, digamos, no es un punto de llegada, sino que eso se va construyendo, se va adquiriendo, ¿cómo se adquiere la culpa y la conciencia moral? Pareció interesante poder desplegarlo para el psicoanálisis. De ahí me valí de Freud. Freud, ¿qué dice con respecto a esto? Bueno, él dice varias cosas, lo que dice fue un camino, un recorte mío, para poder explicarlo. Él dice que, en principio, hay 2 momentos en la constitución de la culpa. 2 momentos que yo diría que son lógicos. El primer momento es el momento en el cual la prohibición, recuerde que para que algo uno esté en falta, debiere suceder que ya sepa que está en falta. O sea que tiene que instalarse una prohibición. La prohibición se instala a partir de un otro. Alguien que le dice, niet, eso no, lo que fuera, eso no se hace, etc. Y la segunda instancia lógica tiene que ver con la internalización de eso en cada sujeto, que se llama la interiorización de la imago paterna, se llama así en nuestro idioma raro, digamos, ¿no? Entonces, Freud agrega algo muy interesante a la culpa como se venía pensando. Antes se pensaba la culpa donde la causación era el hecho, la falta en sí mismo. Freud dice no. Dice, eso no es así. Y empieza a establecer toda una teoría en relación a la culpa, muy interesante porque eso agrega algo que era inédito hasta ese momento o hasta este momento de la historia, donde dice que la culpa puede tener una causación y que esa causa está en lo inconsciente. Es decir, que el sujeto la desconoce. ¿Sí? Entonces dice, bueno,
¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo lo voy a explicar? Para cada persona, para cada sujeto, lo que hay es un conflicto. La culpa se genera a partir de un conflicto entre lo que él llama la pulsión y los ideales. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer que quede conflicto, resonando. Conflicto. Ok, vamos a explicar el conflicto. Desde cómo comienza esto, desde la Génesis. Entonces dice... iba a decir algo sobre la religión, pero no voy a avanzar un poquito más. ¿Cómo se produce ese conflicto? Muy simple. No sé si coincidimos, no coincidimos con Rousseau en este caso, que hay un buen salvaje. ¿Vieron que Rousseau decía que hay un buen salvaje? ¿Se entiende? No. Para nosotros lo humano se caracteriza, si hay alguna naturaleza humana, tiene que ver con lo pulsional. Y lo pulsional tiene que ver con la agresión. Si no, miren las noticias. ¿Sí? Es decir, y esto nos acompaña desde siempre. Es decir, a eso lo llamó pulsional. Es decir, la naturaleza humana se tiñe de lo pulsional, de la agresión como primera cuestión. Uno dice, bueno, uno cree que el primer afecto del bebé hacia la madre es el amor. No, es el odio. Por varias razones. No me voy a meter, lo voy a hablar la vez que viene. Pero, digamos, eso ya instala una cosa distinta. Es decir, uno podría decir que al niño le pasa que siente como placentero cosas que se evalúan desde la cultura como malas. ¿Sí? Por ejemplo, ensuciarse, chillar, gritar, pegar, morder. ¿Le suena? Niño de 2 o 3 años, yo tengo uno que hace poco estaba mordiendo al hermano y tuve que, la cultura, ahí más o menos y estamos ahí. Vengo pifiando porque no. Mete un bocadillo ahí. Sí, dale. Para subrayar esto. Bien. Se evalúa como malo aquello que es placentero. Claro. Vamos a retomarlo. Bien, ahí bien, la vergüenza viene, ¿no? Entonces, la idea básica es que el niño siente como placentero algo que es evaluado por los adultos como negativo, como malo. Entonces uno podría decir, ok, ¿y por qué un niño dejaría de hacer algo que le da placer porque alguien le dice que no? Vamos, pensemos eso. Bueno, Freud dice, resolvemos el problema con un operador lógico. ¿Qué significa? El operador lógico se llama amor. Bueno, ¿qué sería el amor? La posibilidad de la pérdida del amor. Si un niño no siente que puede perder el amor del padre, dado que necesita de él, de los cuidados, que el cachorro humano viene como una indefección y que él necesita de un otro no solamente que lo alimente, que lo cuide, que le hable, que le dé amor, sí, que le dé eso que se llama amor. Si no, no estaríamos frente a fenómenos como el marasmo, ¿se entiende? Es decir, que niños que no le pasa nada y se mueren, bebés. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, ahí aparece ahí una vuelta de rosca donde lo que él dice es que la pérdida del amor hace que en principio se empiece a instalar la posibilidad de frenar más o menos el impulso que le da placer. ¿Está bien? Porque también dice esto, ténganlo muy presente, que en el psiquismo no hay verdadera renuncia de lo placentero. Niet. Se puede transformar, no. ¿Se entiende? No hay renuncia absoluta de lo pulsional, dice él. ¿Está bien? Eso es como un axioma que uno se puede orientar y puede seguir pensando estas cuestiones. Entonces dice, bueno, ok, ¿por qué tendría que ser? Por la pérdida del amor.
Entonces, acá podemos extraer, me voy a ir un poquito, se me sale, una consecuencia educativa. ¿Cuál es la consecuencia educativa? Bien, que hay papás que de repente ponen un límite por lo que hiciste ayer. No, ¿te acordás que...? ¿Se entiende? Entonces, esto es un orientador muy interesante para ver cómo uno instala eso en relación como papá o como alguien que esté a cargo de un niño o un docente, cómo pone cierta prohibición, cómo instala la prohibición y de qué manera lo hace. Es muy clásico, mis hijos cuando les digo que no, uno se pone a llorar y me abraza. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Me querés? Está diciendo, se me está yendo el amor al otro lado, ¿se entiende? Es decir, bueno, hago lo que más o menos, ¿no? Hay otro que no, dice, el otro, por ejemplo, que está en la primera parte del primer momento, cuando no toques el enchufe. Pero te dije, ¿se entiende? Cuando uno se da vuelta, no lo ve, el agente prohibidor no está, lo hace. ¿Se entiende cómo es la relación? Muchos delincuentes tienen esta relación, no salieron, no evolucionaron, como diríamos. Es decir, hay delincuentes que justamente no tienen ni conciencia de culpa, ni conciencia moral, ni la culpa. ¿Por qué? Porque lo que les preocupa es que esté la presencia del agente de policía, ¿se entiende? Que me van a agarrar o no, no la otra cosa. Entonces, la primera parte tiene que ver con el primer movimiento, que es que la prohibición se instala a partir de un agente prohibidor. ¿Por qué? ¿Por qué operador? El amor. Por la pérdida, por la posibilidad de pérdida de amor. O segundo, no puedo aguantar, segundo consecuencia educativa. Un niño, esto se ve mucho hoy, un niño que no siente que puede perder el amor es ineducable. ¿Por qué tendrían que aprender los chicos? Todas las complicaciones que se instalan por aquí vienen, todos los síntomas, él no aprende, no quiere, no me hace caso, no copia. Hay algo de esta cuestión. ¿Se comprende? Continúo, sigo porque... Bien. El segundo momento lógico es cuando se interioriza la imago paterna. ¿Qué significa? Lo voy a simplemente nombrar. Es cuando se resuelve el complejo de Edipo, se dice. Cuando se resuelve el complejo de Edipo, queda como monumento recordatorio de que eso más o menos se resolvió. Bueno, más o menos se resolvió el super yo. ¿Saben qué es el super yo? No es un superhéroe, sino el super yo es una instancia que tiene que ver con lo que para uno, aunque diga, uy, hago esto, pero después ya me empiezo, digo, está muy mal lo que hiciste, está mal, sacarle la chica o el chico, no, ¿se entiende? Digamos, ahí no podemos orientar con los mandamientos. Los mandamientos es justamente desde lo cultural, en relación a la iglesia, es una propuesta de una moral y una ética. Entonces, cuando eso se instala, el super yo sonamos, no nos podemos rajar más de lo que es la instancia que me está mirando con ojos, no sé en dónde, depende de donde uno lo ubique, donde ahí lo que haga va a hacer que, esto es como cuando los chicos dicen, me estás mintiendo, cuando uno ya empieza a decir, me estás mintiendo, el otro pone cara de no se sabe, me vendí totalmente, se le agarra vergüenza por todas estas cosas, más lo otro. Entonces, ahí se complejiza más la cosa, porque empieza a suceder que la instancia del super yo, que es la que me dice que está bien o que está mal, se articula con otra instancia, que son los ideales del yo. Los ideales del yo es, uno nace en una familia que le dice, mira, a mí me gustaría, o lo dice o lo hace, el conocimiento, el saber, o los deportes, o que seas estudioso, bla, bla, o sea, que seas bueno. Lo que uno le vaya transmitiendo de una generación a otra, esto es muy importante en relación a la culpa. Lo que se transmite y que tiene que ver con, lo voy a decir así, imagínense una fotografía que uno tiene que alcanzar.
El problema es que nunca la alcanza porque es ideal. Entonces ahí uno dice, empieza como a tropezar. ¿Se comprende lo que quiero decir? Y justamente está en relación con otra instancia que se llama el yo ideal, que es otra fotografía que se conecta con esa fotografía que dice, ¿cómo me veo? ¿Qué imagen tengo que tener para ser amable a mí mismo? ¿Se entiende? ¿Qué foto, qué selfie es la que yo tengo que ver para que sea amoroso o amable en el sentido de me quiero? Porque siempre te dice, no, podrías haberlo hecho mejor. Mira, hiciste esto, esta conferencia podría estar mejor. ¿Se entiende? No estudiaste lo adecuado, más horas de estudio. ¿Se entiende? Empieza eso a producir todo un efecto de tortura, de pensamientos donde uno lo atormentan. Todo el mundo me dice así porque estamos todos en la misma. ¿Sí? Entonces, bien, ¿me siguen? Entonces, conflicto del operador lógico es lo que vengo diciendo. ¿Tengo tiempo todavía o...? Bien. Yo no le quiero robar a él, porque si te imaginas, después me va. Mientras bien. No te metas con la vergüenza. Pero no, con la vergüenza no me meto nada. Bien, voy a... Acá hay otra cosa, hablando de niños, digo, otra cosa que Freud recomienda. Acá me van a tirar con algo. Pero digo, hay en el malestar en la cultura... El texto de Malestar muy interesante, como Tótem y Tabú, es otra de las cosas que yo recomiendo como texto, donde esto lo viene él pensando. Él dice que no recomienda la educación demasiado, lo digo yo con mis palabras, blanda, porque el tema pasa que en el niño lo pulsional empuja. Y tiene, como vieron, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Lo pulsional es lo agresivo, lo oscuro, lo dark de uno, digamos, de lo humano, empuja. Y que eso no se renuncia ni se agota del todo, eso está en uno y cada uno de nosotros. La figura del demonio es muy interesante en relación a la religión. ¿Por qué? Porque, digamos, la teología en relación a eso ubica al demonio como lo que en relación a la tentación y a los justos. ¿Se entiende? Los justos son los que tienen la tentación y ¿cómo explicas esto? Yo me porto bien ante, ¿no? Es decir, ¿cómo es que la tentación es la que permite la circulación de la culpa? Volviendo al tema de la educación blanda, esto es bastante actual, igual con los padres también, esto también es bastante actual, donde dice que la trampa del amor, lo voy a decir así, es querer demasiado o ser amado demasiado, porque uno no puede poner agresión en el otro. ¿Sí? Entonces, los profesores, aunque uno los ame o lo que fuere, demasiado blandos, uno dice, no aprendo. Es como uno diría, no aprendo. O me tiene así, pero la verdad que aprendí. Después de un tiempo lo puede ir como ubicando, o como los padres mismos. Menos mal que mi padre me decía esto, no, yo cuando lo odiaba, si lo quería matar, otra cosa, no matarás, culpa. No, es decir, ahí aparece toda una cuestión en relación a esto, donde, ¿qué sucede? Como la pulsión tiene que ir a algún lado, hay otro texto de Freud que se llama Pulsiones y Destino de Pulsión, una posibilidad de eso que no puede salir afuera, que se llama, él lo llama como la vuelta a lo contrario, es decir, lo que yo sufrí pasivamente lo pongo activamente, luego la vuelta hacia sí mismo, vuelve hacia sí mismo. ¿Cómo vuelve hacia sí mismo? El super yo, con la capa, diciendo, esto es de la clínica, se escucha. Yo no sé por qué, porque tengo una exigencia, mis padres nunca me dijeron, me decían, ¿tenés una prueba? Falta. Y yo no iba. ¿Se entiende? Como eso, en algún lado sucede, en algún lado pasa, por lo cual la relación con el otro, en relación al educador o quien cuida,
es muy importante con respecto a la prohibición. ¿Sí? Otra es el síntoma, otro destino es un síntoma. Tener algo que uno lo siente como no propio, pero que sufre, lo padece, que se repite, que es muy intenso, es un síntoma. Ahí hay algo en relación a un conflicto según Freud, ¿sí? Según la hipótesis del inconsciente. Es decir, lo que, para ir yendo a... O sea, lo que él abre es la posibilidad de que la causación sea una causa inconsciente. ¿Y qué es la hipótesis del inconsciente? Si es algo que, digamos, no está en la conciencia, es decir, no puedo decir por esto, aunque diga, porque hice mal, entonces. ¿Sí? Digamos, por otro lado, la culpa desde el punto de vista fenomenológico, es decir, cómo se manifiesta, podemos pensar varias cosas. Voy a ir hacia eso. Fíjense, estamos hablando de la culpa como conflicto en relación al inconsciente, es decir, que no sé, tengo culpa porque voy bien en la escuela. No se ve mucho esto. Sí, o voy bien, cuando estoy bien, más culpa tengo por cualquier cosa. Se llama, ahí se desplaza, es una culpa desplazada del origen. Fíjense la culpa cómo se desplaza. Seguramente el origen es otro, pero está por alguna razón ahí. La culpa como sentimiento inconsciente de culpa, digamos, como sentimiento inconsciente. Hay un artículo de Freud que se llama Los delincuentes por sentimiento inconsciente de culpa. ¿Qué son? Son delincuentes, que se empezó a dar cuenta, que delinquen no por el que le copa el delito o por lo que fuera, sino porque sienten una gran culpa, y es una forma de abrocharlo a la realidad el sentimiento de culpa. Por lo cual esto revoluciona lo que es, estamos hablando de lo que es toda la parte penal, la parte psiquiátrica, ¿se entiende? Es decir, instala de otra manera la cosa. Se hizo la luz. Todopoderoso me sigue. Bien, y la desplazada. Bueno, yo voy a ir hasta ahí. Yo ya me olvidé de lo que hablar. En tal caso, sí, voy a hacer un resumen de qué es lo que dice Freud, qué es lo que dice Lacan. No me quiero meter en eso porque es bastante duro, pero más o menos se orientaron. Es decir, ahí aparece, me parece que el psicoanálisis en ese sentido aporta algo novedoso que no se venía diciendo, que es que la causación de la culpa, que es la relación entre el sujeto y la verdad, ¿se entiende? Tiene que ver con otro origen, y que el origen es inconsciente. También Freud habla de lo que sería la deuda simbólica. Esto de lo que uno siente para con los padres, hoy se siente mucho menos eso. ¿No? Hoy se siente bastante menos eso con respecto a cierta necesidad de dar o devolver. ¿Qué es eso? Dar y devolver, no solamente los cuidados, el amor, sino las palabras, y también dar y devolver las cosas que no se hicieron en la anterior generación, sea que viene arrastrándose una deuda de amor. En mi familia todos son así, unos se divorciaron, y bueno, ¿sí? Y uno dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Se entiende eso? ¿Qué voy a hacer con esto? Me voy a divorciar también para ser parte de la familia. Entonces, eso aparece toda una cuestión en relación a la deuda simbólica que no se agota en esto, que es un poco para pensar esa idea que es más estructural. ¿Por qué? ¿Por qué es estructural? ¿Por qué es algo estructural? Porque, a ver, el deseo para el psicoanálisis es inconsciente. O sea, lo distingue del anhelo. ¿Se entiende? No es lo mismo querer algo o del querer. Quiero tal cosa, quiero un auto, quiero no estar de novio, quiero no estar de novio, quiero casarme, quiero no. El querer y el anhelar, hay una diferencia entre el deseo inconsciente. El deseo inconsciente para el sujeto no se puede decir, pero se puede, digamos, construir a partir de
una trayectoria y un tiempo de análisis, ¿entiende? ¿Qué significa eso? ¿A qué uno tiende? ¿Qué es lo que a veces uno dice, como tengo un paciente que era médico, cirujano, etcétera, 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 etcétera? Le mando saludos de formación. Pero que él, por ejemplo, su pasión, tatarabuelo, doctores, etcétera, su pasión era la música. Lío total, ¿no? Es decir, entre el ideal del yo y lo que pulsa. ¿Se comprende? Ahí hay una cuestión en relación a lo generacional y hay una cuestión en relación al deseo. Pero eso se pudo construir por un análisis, una construcción. No se puede uno decir, no es que, es esto lo que quiero. Generalmente, si uno dice, es esto lo que quiero, cuando llega a eso, no es eso. Entonces quiere otra cosa. Entonces quiere otra cosa. Entonces quiere otra cosa. Y no es nunca. ¿Se comprende? Entonces digo, ahí aparece algo de la cuestión del deseo que me parece muy importante ubicarla, que como es inconsciente, no podemos satisfacer el deseo de los padres. ¿Se entiende? Lo estructural es como un problema que no se puede resolver, por lo cual la deuda pasa. Es cada vez más grande. Bueno, viene mi tatarabuelo que viene debiendo no sé cuánta plata en australes o ¿no? La ley no sé cuánto, tantos ceros, a esto. Entonces, eso se comprende lo que digo. Lo que aparece en la actualidad, y esto es más lacaniano, Lacan habla de esta culpa, es una ruptura, una negación de esa deuda. Y por eso queda como resto la culpa. ¿Se entiende? Lo que aparece es, ¿a qué trabaja tu papá? 18, 17 años. ¿Y cómo es tu salario? Aparecen esas cosas, ¿se entiende? Ahí aparece, ¿y quién fue tu abuelo? Ni tengo idea. ¿Y el escudo de la familia? ¿Qué? ¿Se entiende? ¿De qué? Antes esto era un tema, el árbol genealógico. Pregúntenle a cualquier adolescente si alguno habla del árbol genealógico y está interesado por eso. Último de los mohicanos. ¿Sí? Ven como Lacan dice que la culpa es porque hay un corte en la palabra y en esa herencia que no se quiere pagar. ¿Cómo se paga? Con culpa. Entonces la culpa niega el inconsciente, niega la posibilidad de construir qué deseo, qué voy a decir. ¿Se entiende? Niega la posibilidad de que hay algo que está más allá de mí, que no es solamente la conciencia, que hace que ¿no? me vaya orientando para un lado o para el otro. Otras fuerzas, vamos a decirlo así. Bien, listo. Para no tener culpa, le cedo al Señor. Bueno, en los 5 minutos que quedan vamos a intentar hablar del... Bueno, en serio que la vergüenza es algo que conocemos, creo, la gran mayoría, todos bastante bien. Es un afecto, como pongo ahí en el slide, un afecto íntimo, que es muy común, todo el mundo puede hablar en algún momento de vergüenza. De hecho, estamos muy preocupados cuando se tienen chicos, de que si sienten o no sienten vergüenza en el colegio. Y estamos preocupados por esto porque es muy molesto. Es un afecto realmente, una sensación muy incómoda, muy molesta. Hay algo que cuando digo que es común y que es... la mayoría lo conocemos, entonces deberíamos considerarlo algo, vamos a decir, normal, si bien no es una palabra del psicoanálisis. Y si es algo normal, deberíamos desconfiar de las personas que no sienten vergüenza. De hecho, hay una palabra en nuestro lenguaje que es el sinvergüenza. Hoy no vamos a hablar de los sinvergüenzas, porque ahí estaríamos en un terreno que hoy no vamos a intentar recorrer. Vamos a hablar de los desvergonzados. ¿Por qué? Porque el desvergonzado no es alguien que estructuralmente no siente vergüenza, sino es alguien que ha modificado su valoración
y ha puesto la vergüenza en otro lugar que es distinto al lugar donde habitualmente la vergüenza operaba. Vamos a ir desarmando un poquito esto. Voy a meter una palabra nueva, pudor. Pudor, vergüenza y culpa. No me voy a meter con la culpa, ya escucharon bastante de eso. Pero el pudor es como una especie de camino que anticipa la posibilidad o de sentir culpa o de sentir vergüenza. Anticipa una imagen frente a la posibilidad de un acto. Freud hablaba de esto como diques morales. Eso es la posibilidad de frenar ese acto, de frenar lo que Homero venía explicándonos de el empuje de la pulsión. Entonces, la vergüenza o la culpa va a ser una consecuencia de un acto. Ese acto puede ser realizado concretamente o puede haber sido pensado, porque el pensar es una acción, ¿no? Entonces, produce ese efecto. En nuestros días, que es esto lo que nos interesó tomar de la vergüenza, por eso decía que pensemos a los desvergonzados como diferentes de los sinvergüenzas, los que nunca tuvieron vergüenza. La vergüenza está como devaluada, ¿no? Hay una presión, digamos, de la sociedad y del discurso en que no sintamos vergüenza. Entonces aparecen valoraciones en relación a cuando la vergüenza se siente, por ejemplo, frente a la sexualidad. Y si hay vergüenza, sos un retrógrado. O alguna palabra sinónimo de esto, ¿no? Pero si no tenés vergüenza, si practicas tu sexualidad como se te ocurre, sin ningún tipo de dique, ¿no? Entonces, estás avanzando. Frente a la exhibición del propio cuerpo, puede ser, pero también la exhibición de los modos en que encuentro placer en la vida, podemos decir modo de goce, también, si siento vergüenza para esto, entonces anticuado. Seguimos más o menos en la misma línea. Si no siento vergüenza, si lo muestro, ¿no? Entonces, bueno, sos moderno. Frente a los medios sociales, en los espacios sociales, trabajo, escuela, las redes hoy, ¿no? Si me lo muestro, si muestro lo que quiero mostrar, me muestro saliendo del baño, ¿no? Secándome, ahí lo pueden ver en Instagram y eso. Entonces, si me da vergüenza hacer eso, no, entonces reprimido. Una palabra que surge con el psicoanálisis y que ha ocupado otros lugares, ¿no? Si no, bueno, extrovertido. La crítica que se le hace a la vergüenza de esta forma, con estas palabras, hace que la vergüenza esté mal vista, tenga mala prensa en este momento. Mientras que si a lo mejor han tenido padres un poco anticuados, debería darte vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza tenía un peso, ¿no? Un peso valorativo positivo. Ahora, ¿la vergüenza es un síntoma contemporáneo? Sí, si la tomamos por su ausencia. Si la tomamos por la presencia de la vergüenza frente a ciertos actos, no sería. Porque es estructural, como la culpa. Hay un nuevo paradigma. Un paradigma es una forma de pensar en un determinado momento. En una ciencia, por ejemplo, o también lo podemos tomar en la sociedad. Ese paradigma dice que no debe haber nada de qué avergonzarse. ¿No? Está como prohibida la vergüenza, ¿no? ¿Cómo te vas a avergonzar? ¿Cómo vas a tener vergüenza? Eso es el resultado de que el hombre sea un producto de mercado. O sea, cuando se lo incentiva al hombre a consumir,
obviamente, si el hombre no consume, el hombre, la mujer, estamos hablando de forma genérica, no consume justamente por vergüenza, como voy a comprar esto, cómo voy a hacer esto, qué hago yo viajando por estos lados, si por eso me da vergüenza, entonces no consume. Entonces hay un empuje a que el hombre consuma y para que consuma hay que barrerle la vergüenza. Por otro lado, surge algo que es mucho más importante y es que se pierde la intimidad, ¿no? Cuando no hay vergüenza, uno se expone y si se expone, se pierde la intimidad. Esto tiene una consecuencia, que cuando uno pierde la intimidad, el otro tiene poder sobre uno. Alguien dijo exacto. El valor de la sociedad le asigna a la transparencia. Es un concepto de una autora que me pareció muy interesante. Ahora no recuerdo, no tomé nota, digamos, del nombre de esta licenciada, pero me gustó la idea del concepto que ella usó, que es de transparencia. Un valor muy importante. O sea, la sociedad le está asignando esta idea de la transparencia, de que todo se tenga que poder ver, de que todo se tenga que poder mostrar, un valor superlativo. Esto tiene, obviamente se lo ve en los medios de comunicación, se lo ve en el uso que hacemos del tiempo, justamente, y en el uso que hacemos del lenguaje. No, porque miró la hora, él a mí me persigue, ¿no? Por eso es la culpa. Bueno, y como decía, está en todos lados, o sea, es la forma en que se trabaja, que digamos, la sociedad, no es que haya, yo no imagino, lo digo porque parece cuando uno está tratando de explicar esto, que uno imagina que hay alguien que está operando, ¿no?, craneando todo esto. No, esto sucede porque vamos hacia eso y la sociedad, así, sin ninguna persona al frente, nos empuja hacia eso. Hacia la no vergüenza. Hacia la no vergüenza. Entonces, si no sentimos vergüenza, a ver, los modos de goce. ¿Qué son los modos de goce? Eso era lo que antes daba vergüenza. ¿Qué daba vergüenza? Por ejemplo, la homosexualidad. Uno se sentía homosexual, había una palabra que era el closet, ¿no? Ya quedó antigua, ¿viste? ¿Por qué? Porque ya no hay vergüenza. ¿Qué es? ¿Está mal? ¿El goce es algo que es malo? No, el goce no es malo, pero es íntimo. No tiene nada que ver. Hay goces que son malos. Tenemos algunas personas encarceladas por sus goces. Estamos permanentemente hablando de, por ejemplo, de la pedofilia. Es algo que todo el tiempo nos aparece. Bueno, eso es un goce que obviamente la sociedad considera malo, pero no todos los goces la sociedad los considera malos. Pero de todas maneras, lo que sí pasó es que eso que era íntimo pasa a ser expuesto. O sea, ya no se esconde el modo de goce. Entonces, la vergüenza cae sobre otra cosa, cae sobre el deseo. No el deseo exactamente del que hablaba Homero, que es el deseo inconsciente. En todo caso, si utilizara el texto de Homero, diría que cae sobre el anhelo, sobre lo que uno quiere o pretende ser. Entonces, por ejemplo, a nuestro amigo el médico, que seguramente fue muy buen médico porque era culposo, le daba vergüenza decirle a su padre: mira, a mí lo que me gusta es la música, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre eso es lo que cae la vergüenza. Cae sobre lo que podrían ser nuestros gustos. Ah, no, yo prefiero quedarme en casa tomando mate, comiendo bizcochitos. No, tenés que salir, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos avergonzamos de eso. Los chicos se avergüenzan de ser el mejor alumno de la clase. Digo, por alguien de allá atrás. ¿No? ¿Cómo se van a avergonzar de ser el mejor alumno de la clase? ¿Cómo se van a avergonzar de ser el mejor jugador?
salvo que sea un deporte muy particular donde ser el mejor jugador está valorado. Pero en todos los demás es como que pesa, no es para tanto, es el equipo. Dicen todos. En nuestra sociedad, entonces, vamos a la última frase. Los mandatos han cambiado. Es posible y hasta deseable, podemos decir hoy, mostrar los modos de goce. Por ejemplo, como decía, lo de la diversidad sexual, que eso está muy bien, pero hay otros modos de goce que no están tan bien, como, yo quiero hacer lo que quiero. Yo tengo unos añitos. La mayoría de ustedes seguramente no habrán visto una película que se llamaba La Fiaca. Epa. Ahí es donde se mostraba, yo quiero hacer lo que quiero, y lo muestro, y lo hago, y me quedo en cama, y no salgo nada a trabajar, ¿no? Entonces, Norman Brisky, sí. Y no salgo nada. Y esto generaba todo un revuelo alrededor, ¿no? Era chiquitita, sí. Hoy lo que manda claramente es la exposición. Mostrarse y vivir el momento. Subrayo ahí. Este vivir el momento es el mandato de la actualidad. Hay una primacía de la mirada, dice, que promueve, por un lado, la autoexposición. Yo sé que ustedes saben leer, pero no tengo otro texto para decir. Que genera también movimientos sociales, ¿sí? Uno tiene que poder leer en los movimientos sociales, en los reclamos sociales, quiero decir, donde está la exigencia de no te reprimas, ¿no? Hay movimientos sociales que dicen esto. Estamos expuestos permanentemente, esto es algo que nos persigue, aunque no seamos paranoicos, a aprobar según el gusto instalado, no según el gusto propio, ¿no? O sea, ser parte de las tendencias, ¿no? Hoy hay que ser, ¿cómo es que se dice? Trending topic, o algo así, trending topic, ¿no? Esta es la noticia más importante, ¿no? Hablo muy mal inglés. Y esto, como ya decía antes, hace que el individuo quede muy frágil, sin ninguna defensa frente a la sociedad. Bueno, entonces, finalmente, ¿es necesaria la vergüenza? Sí. Y también la culpa. Porque orientan nuestras acciones. O sea, sin culpa y sin vergüenza, vamos desorientados. Preserva la intimidad. O sea, nos guardamos algo y con eso que nos guardamos nos hacemos fuertes. Y también, obviamente, preserva la de los demás, ¿no? O sea, nos diferenciamos. Es necesario diferenciarnos. Cuando no hay vergüenza, surge para el sujeto una nueva relación con el goce. Es una relación más directa, donde no hay ningún dique que me diga vos no podés gozar o gozá un poquitito, ¿no? ¿Qué pasa cuando se goza un poquitito? ¿De más? Se bebe de más, se descansa de más, se estudia de menos porque se mira más televisión o se juega más a los videos. Bueno, se hace cuando hay algo que gusta, porque esto también hay que ponerlo, de ese lado están todos los gustos. Cuando algo que gusta se hace exagerado, se lleva al extremo, termina teniendo una consecuencia negativa. Si no, prueben, ¿no? Elijan uno de sus gustos y eso solo, nada más. Cuando hablo ahí que pongo el capitalismo de hoy se ha separado del puritanismo. Cuando me refiero al capitalismo no me refiero a un modo económico, ¿no? A las relaciones económicas, sino a un modo, a una forma de relacionarnos, donde
no nos está, donde la exigencia es una producción, ¿no? Eso es. Después hay diferentes líneas políticas para este mismo discurso. No hay otro discurso en este momento. Sí podría ser otro discurso, bueno, lo hemos hablado en otras charlas, el discurso del psicoanálisis, el discurso de la universidad, a eso nos referimos con capitalismo. Y el discurso de la histeria, que es el otro discurso que no nombré. Hay cambios de reglas de juego, lo que debía avergonzar, hoy ya no avergüenza. La vergüenza, ¿cómo se instala? Porque hay un otro que vigila. Hay un otro que vigila, ese otro, justamente, hoy decía que los movimientos sociales van en contra de ese otro que vigila, o sea, nada te importa lo que diga el otro. Ese ¿qué te importa lo que diga el otro? Es, vayamos en contra de esa mirada, que era mirada por un lado y por otro lado mostraba. Ya vas a ver cuando venga tu padre, ¿no? Entonces uno, un poco de culpa o vergüenza, depende para qué lado, qué era lo que haya hecho, ¿no? Eso, en nuestro presente, esa mirada ya no lleva más a la vergüenza, no tiene peso, no importa si el otro ve, no importa si el otro nos pone en evidencia. Y hay un empuje a mirar, nos pone en el lugar de miren y gocen con la mirada. Entonces aparecen lo que yo pongo ahí, los reality shows, que ya tienen muchos años y hoy algo más íntimo todavía, que son los youtubers. O sea, el chico en la habitación mostrando, ¿no? Bueno, por supuesto hay algunos que son muy buenos, yo no estoy criticando al youtuber, me encantan por otro lado, pero uno tiene que decir, pero me está mostrando, está todo el día transmitiendo y me está mostrando cómo es su vida, porque no puede hacer otra cosa. Antes de este cambio, que algunos lo fechan a la altura de la caída de las torres, ¿no? O sea que no es un cambio muy marcado, en tiempo, digo, ¿no? Es algo relativamente novedoso. La culpa era el efecto sobre el sujeto por el otro que juzga, ¿no? Frente a la posible transgresión. Mientras que la vergüenza estaba en relación con eso más íntimo, que era el goce, que uno no exponía. O sea, por un lado, la acción y el otro que juzga la acción prohibida, y por el otro lado, la acción permitida y el otro que juzga, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Porque estaba permitido. ¿Por qué nos interesa a nosotros, a los analistas, me refiero al tema de la vergüenza? Porque cambia el sentido de la vida de las personas. Cambia el sentido de la vida de las personas, dice un autor, porque cambia el sentido de la muerte. Por eso vamos a tomar el tema de la muerte. Antes había una vida, antes de este cambio, una vida en la que se procuraba ser un ciudadano honorable. Hoy, podría pensar ahora, no lo pensé antes, se procura estar satisfecho, ¿no? Estoy bueno. No se logra, ¿no? Porque si alguien lo logró así plenamente, genial, pero en general no se logra. La vida, que es ese hago lo que se me canta, lo que tengo ganas, lo que me surge, es lo que se conoce como la vida pura y simple. La vida, en ese caso, cuando eso se valora, ahí es donde desaparece la vergüenza, se va al otro lado. ¿Por qué? Porque del lado del deseo, ¿sí?, lo que exige el deseo es trabajo. O sea, hay que laburar para ser honorable. Hay que laburar y laburar en lo que uno está orientado a trabajar.
Y ahí vamos a una más. Yo no sé cuánto. Nosotros hablamos de una segunda muerte en psicoanálisis. La primera muerte es la muerte biológica, pero nosotros hablamos de una segunda muerte que tiene que ver con la muerte en el significante. Esa muerte en el significante es una marca, vamos a decirlo de la forma más fácil que me salga, una marca que nos orienta hacia lo que nosotros sí o sí vamos, el camino nos orienta hacia el camino que sí o sí vamos a recorrer. No hay posibilidad de cambiar. Tenemos dos posibilidades ahí. Una es ir por ese camino, sabiendo que recorremos ese camino y encontrando nuestro placer ahí, o trabajo por medio, ¿no? Porque hay que caminar ese camino. O la otra es resistirnos a ir por ese camino y entonces la vida nos lleva a la rastra por ese camino y la pasamos muy mal. ¿Qué significa eso? Que sí, que tenemos algo marcado, que hay una singularidad, que hay algo que es puro y exclusivo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y es ese, a ver si aparece acá, significante amo. Ya vamos terminando. Ese significante amo con el que está en directa relación el deseo. Entonces, para los que están un poco familiarizados con el psicoanálisis, el deseo siempre se realiza, es una frase que se realiza, pero no quiere decir que la vas a pasar bien con el deseo. Si vos estás resistiendo a eso, la vas a pasar mal, pero el deseo se va a realizar. Es inconsciente el deseo. Pero cuando, como decía Homero, cuando uno empieza a tener, gracias a un análisis, en este caso no hay otra forma, empieza a tener una idea de hacia dónde lo lleva ese significante, qué camino le marca, entonces empieza a pasarla un poco mejor, ¿no? Y empieza a hacerle honor a ese significante, a esa diferencia, a eso que me diferencia a mí del resto, de los mortales, y puede tener una vida trascendente, una vida que uno pueda decir, esta es la vida que viví, confieso que he vivido, decía Neruda, creo que era el que decía eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos proponemos hoy los analistas? Al desvergonzado, al sinvergüenza no atenderlo, claramente, porque el sinvergüenza está en un lugar donde es imposible analizarlo. Pero al desvergonzado, al que viene y cuenta, digamos, sus desventuras sin ninguna vergüenza, avergonzarlo. No como una cuestión moral. No se trata de vos deberías tener vergüenza porque lo que hiciste. No pasa por el lado del moralismo. Sería como implicarlo. Claro, usamos esa palabra. Avergonzarlo acá sería eso, como dice Ángela, que es implicarlo en su deseo. Decirle, vos mirá, vos estás marcado por esto. No es que uno lo sepa, lo va sabiendo el paciente, ¿no? Hay que jugarse por eso. No, yo jamás voy a salir a vender, decía una paciente. No le cuento otra, más interesante. Una paciente que es una cantante lírica muy, muy buena. Algunos ya conocen la historia. En su momento ella hace el intento de entrar al Teatro Colón y la cola de postulantes daba 2 vueltas a la manzana. Está bien que la manzana del Colón es chiquita, pero igual daba 2 vueltas. De toda la gente que había ahí, ella queda entre las 3 últimas, después de una larga selección que duró un par de meses largo, y de las 3 últimas no fue elegida. Entonces, no voy a decir depresión clínica, pero sí estaba muy triste. Decía, bueno, mi carrera se acabó, nunca voy a ser cantante, bla, 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 bla. Tristeza absoluta. Y bueno, empezamos a trabajar eso se fue, yo les cuento nada más que la parte de su vocación, hay otras cuestiones en su vida, pero en lo que va en su vocación tenía que ver con que, bueno, se fue saliendo de eso.
Y un día ella se enojaba mucho, algunos pacientes se enojan mucho con uno. Me dice, es una de las que se enoja, ¿sí? Me dice un día, ¿qué? ¿Vos lo que querés es que yo termine siendo una cantante de bodas? Me dice. Yo nunca le dije que tenía que ser cantante de bodas, pero ella me dice, vos lo que querés es que yo termine siendo una cantante de bodas. Sí recuerdo que en mi cuaderno en el que yo anoto le digo, cantante de bodas, ¿no? Jugando a que pueda ser un significante amo. ¿No? Pasó el tiempo, qué sé yo, desapareció un tiempo, un día vuelve, me dice, mira, me dice así como, ¿no? Me tira una publicidad, cantante de bodas. Bueno. Seguimos trabajando, no alcanzaba el dinero, entre otras cosas, porque había bodas, pero las bodas no pagan muy bien, había que llevar instrumentos, moverse, qué sé yo. Entonces no alcanzaba el dinero. Y yo hago algún comentario que la verdad no recuerdo cuando hago esos comentarios, porque no son, no tienen una linealidad. Entonces me dice, dice, ahora lo único que falta es que tengo que salir a cantar en la calle. Otra vez, el mismo gesto, ¿no? Cantar en la calle. Bueno, ¿por qué puedo contar esto? Porque creo que la mayoría de ustedes la conocen. En diciembre del año pasado, aparece una familia excelente cantando en una estación. Llegó a ser un viral, ¿viste? Con el marido y la niñita. ¿Viste cómo canta? Bueno, no estamos mintiendo. Bueno, y ella está obviamente muy feliz, pero ella nunca hubiese hecho, por vergüenza, las dos cosas que hizo, porque no tuvo más remedio. O sea, la pasó muy mal haciéndolo, pero lo hizo, y eso es lo que yo llamo trabajo. Y como dice ella, hay que hacer lo que hay que hacer. Que uno lo descubre cuando lo hace, si no, no lo descubre, ¿no? Eso es restituir la instancia, este ejemplo que doy es el restituir la instancia del significante. Bueno, a ver si hay algo más, tenemos algo más. En la operación analítica, bueno, conté más o menos cómo es esto, vamos a esa singularización, vamos a pasarlo rápido. No, esto ya estaba para atrás, ¿no? Ahí, ya está. Y al final, te tocaba vos, Leo. Así habíamos ensayado. Hola. La vergüenza en nuestros días se ha desplazado del goce al deseo, y es en el goce que se condesciende al deseo. Esa te la puse a propósito. Donde se encuentra nuestra singularidad, se hace de una vida pura a una vida sacrificada al honor, una vida trascendente. Esto no tiene prensa. Le decía a un adolescente esto, ni loco. Yo quiero ser popstar. Popstar. Como me decían, quiero ser popstar. Es interesante porque pensaba cuando hablabas de esto en relación a la culpa, que tiene como la misma orientación. Porque de lo que se trata no es de una culpa que acepte que hay una generación que me trae mi singularidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que por de algún lado tengo que hacerme cargo de eso. Y eso implica hacerse cargo. El dispositivo analítico es un dispositivo interesante para justamente ir en esa dirección. Hay que laburar. Como dice un paciente, yo pago y hablo. ¿Qué onda? Las dos cosas juntas, ¿qué? ¿Y usted qué hace? ¿Se entiende? O lo que uno hace, y lo echa, bueno, ya me echó, ¿te das cuenta? Pero uno va trabajando con eso para ir orientándose desde ese lugar. Vamos a seguir dándole vuelta este año a eso. Que la vez que viene voy a decir, ahora vamos a abrir a las preguntas, pero quiero decir la fecha. El 27 de abril, sábado a 17:15, como siempre, vamos a hacer
la conferencia sobre síntomas, los síntomas actuales en la niñez. Voy a hablar del ADD, TDAH, HBC, ABCHD y los otros H y I. ¿Se entiende? Y vamos a trabajar sobre la niñez en relación a cuestiones que están apareciendo que no estamos preparados los analistas para tratar. Y bueno, nada más. Me encantó la vergüenza. No, hasta acá. Bien, ¿quién quiere preguntar algo? O dar una opinión, o dar una reflexión, o algo que me vino, no sé. Cuando viste la definición de culpa, y si puedes retomarlo. Sí, me va a criticar la definición de culpa. Bien, sí, dije que es un sentir que se desprende de haber cometido una falta voluntaria. Una falta voluntaria. Sí. Yo lo pensé desde el lugar de esto de lo inconsciente. Ujú. Para que padres de hijos fueron por una situación. Imagínate las madres, si querés más atrás, evocando las películas antiguas, esto de mi hijo el doctor, Ujú. ¿no? Poniendo a la madre, tomando a su hijo como objeto de completud. Podemos pensar que es desde lo consciente que ella hace ese acto, que ella tiene ese acto con su hijo, o que lo toma a su hijo como objeto de completud. Si fuera una tardanza, que lo hace sabiendo que esto va a traer grandes consecuencias en su hijo, podemos pensar que sí que es Ujú. eso, ¿no? Lo que vos decías desde el plano de lo consciente. Pero evidentemente es inconsciente, esos actos son inconscientes, por lo tanto puede esa culpa no tener una razón en el momento de que ella pueda asociarlo a tal o cual hecho. Es muy enojado lo que digo, pero lo que quiero decir es que está dominado por el plano inconsciente. Por Ujú. eso dije no, Sí, sí. no es sintiéndome de la realidad como una psicópata. Claro. Sí, coincidimos. Lo que expliqué después creo que apunta a lo que justamente el psicoanálisis, lo que podemos decir que aporta, el discurso analítico, el psicoanálisis aporta la novedad. El acto voluntario por el que nos referíamos es el acto voluntario de tengo que ir a trabajar, entonces te dejo en el jardín. Y se va llena de culpa por dejar al nene en el jardín. Hay un acto voluntario, pero no es el que está en directa relación con la culpa. Claro. Tal cual. Sí, Creo sí. que el ejemplo que pusiste tiene que ver también con lo cultural, porque era una presión cultural la que dijo el doctor, tiene que ver con Claro. las características de la sociedad que le imprimían eso, ¿no? El logro a través de los hijos de lo que no se había llegado. Si querés llevar a la actualidad, ponerle a una persona que haya sido carente de afecto o de la posibilidad de distinguirse y demás, y bueno, pone en ese hijo ese deseo propio, entonces lo traslada de esa manera, ¿no? Lo toma como objeto de completud. Sí, digamos, desde el psicoanálisis eso es un imposible, dado que no puede uno colmar los deseos de los padres por estructura. Por lo cual lo que haga, aunque él haga lo que le diga, mira, vos tenés que hacer esto, aunque coincido con Ricardo en las cosas que a veces dice que tienen que ver con... Yo a mi hija le digo lo que tiene que ser. No, pero lo dice en un sentido orientativo. Si no le decís mucho que hacia dónde tiene que dirigirse, estamos en problemas. Es como cuando uno no... La educación demasiado blanda. Entonces, ojo con eso, porque uno podría decir, bueno, ya sé que no voy a completar a mis padres, ni yo, está bien, listo, que me resigno y ahora qué hago. También habla de que justamente Lacan dice que con la culpa actual, dice que el Dios del destino ha muerto. Por lo cual, lo dice muy metafóricamente y muy raramente, dice, por lo cual lo que deja es el sinsentido. Y ese sinsentido se agarra la culpa. ¿Se entiende? Es decir, ahí hay algo del sentido también de la vida que está El sinsentido totalmente de para afectado. qué vivimos. O sea, Claro. hay un sinsentido. Uno le quiere dar sentido después, pero en principio estamos ahí. Ujú. Sí. ¿Puede preguntar? De repente, yo tengo un hijo que es músico. Quiso, o sea, iba a ser contador. Me dice, mami, ¿te gusta que sea contador? Y no sé.
ya desalentalo, si quieres ser músico, no, ya, que sea contador. Pero a mí me gusta la música. Bueno, empezó tocando una cosa, toca otra, ya. Y yo no tengo solamente una amiga que me dice, bárbaro, que toque la música después todas me dicen, fíjate, es un mundo lleno de drogas, no va a llegar a ningún lado, es algo que, no sé, en este país, y Entonces yo siento que ahí digo, uy, estoy haciendo mal, diciéndole que sí, que está bien, que yo soy feliz, o sea, yo soy feliz viéndolo a él, que es feliz cuando toca. Claro. Pero también digo, ¿y si me equivoco? ¿Y cuál sería la consulta? ¿Cómo evitar equivocarse? Eso, uno diría, eso no es una consulta, eso ya casi condenada, ya con el sello de condenada a la culpa en relación a que algo hiciste mal. ¿No? Es decir, ahí habla toda una cuestión con respecto a qué pensamos los analistas de la orientación vocacional. Ahí habla toda una cosa que también es interesante con respecto a que nos despegamos de la psicología en relación a que en realidad, o a los test. De todas maneras, yo soy más conservador en esto. Te diría, más allá del chiste que te hice antes, pero músico o contador, la vida no le va a ser regalada. A donde él ponga el esfuerzo, entonces sí, lo que sea, obviamente, hay que poner el esfuerzo. Después, para cada uno de nosotros, esto es para todos, para cada uno de nosotros, poner el esfuerzo donde hay que ponerlo es siempre costosísimo. ¿Y por qué músico o contador? ¿Por qué el o? No, porque eso se le ocurre, claro, también puede ser y también. No, es más, pero hay que estudiar 2 carreras ahí, ¿eh? Hay que estudiar 2 carreras. No, eso es para ella, pero para el chico en todo caso sería doble esfuerzo. Y está bien, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí me pareció que se sintió como una sensación de miedo cuando las drogas. Ah, La droga y la música. sí, eso decía mi papá de la Facultad de Psicología. Todos fuman porro. Tiene razón, pero no todos. Se pone con la música, se droga, no sé, yo lo vi desde ese lugar. Por ahí. Sí. Y me parece que no. ¿No? Que la droga está en cualquier lugar y que... Ah, eso sí. Por ahí la música parece que tiene menos vergüenza y se muestra. No, es que en realidad el arte está para ser mostrado y viene con lo que acompaña el arte. Nadie que por drogarse o por consumir nada es mejor artista, al revés, siempre es peor artista en el consumo, ¿no? Pero bueno, las salidas, siempre estamos luchando con la salida fácil, ¿eh? Cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por eso recordaba el tema de la película La Fiesta. Es la salida fácil, no voy a trabajar, listo, ya está, hago lo que quiero. Esa siempre va a ser, y la salida fácil siempre nos va a llevar por el camino equivocado. Y esto uno, en la vida de cada uno lo tiene que evaluar. Es lo que trabajamos todos los días con cada uno de nuestros pacientes. Porque esto implica todos los temas, implica el amor, o sea, la pareja, implica el trabajo, Hijos, familia. Bueno, Nos vemos la próxima.